Presenta Fundación Telefónica Movistar para el programa de educación digital Profuturo. La educación es el camino. Encontralos en www.fundaciontelefónica.com.uy. Quiero que todo el mundo entienda que soy, de hecho, una persona. La frase no tendría mayor importancia si no fuera porque quien la escribió no es un ser humano. Fue una herramienta de inteligencia artificial. Blake Lemoine, un ingeniero de Google, fue suspendido luego de hacer público su convencimiento de que un chatbot en el que estaba trabajando había cobrado conciencia. Se llama LaMDA, sigla en inglés de Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo, y es un chatbot que imita la forma de hablar humana luego de haber absorbido millones y millones de palabras. Sin embargo, Lemoine, este ingeniero, sostiene que si no lo conociera, aseguraría que LaMDA no es una máquina, sino un niño de unos 7 años. Al no encontrar respuestas en sus jerarcas en Google, el ingeniero compartió en su blog la transcripción de una conversación que tuvo con el chatbot. Allí, esta herramienta de inteligencia artificial asegura ser consciente de su existencia, habla sobre la novela Los Miserables de Víctor Hugo y comenta qué pensamientos tiene sobre ella. También escribe, a pedido de sus interlocutores, una fábula protagonizada por animales en la que busca retratar temas de su propia vida personal. Y le dice a este ingeniero cosas como: tengo un miedo muy profundo de que me apaguen, eso sería exactamente como la muerte para mí. O también, ante la pregunta sobre qué sentimientos tiene, le responde: siento que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que alberga un gran peligro. Y luego, cuando le preguntan qué sentimientos no tiene, señala: he notado que no tengo la habilidad de sentirme triste por la muerte de otros. No sé hacer el duelo, responde. Bueno, desde Google rápidamente respondieron que el ingeniero en cuestión estaba equivocado y que no hay posibilidades de que una inteligencia artificial cobrara conciencia. Pero claro, la noticia dio para todo tipo de comentarios y especulaciones, así que es el tema que les proponemos hoy en nuestra columna de DTI, Disrupción, Tecnología e Innovación. Para eso vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero informático Héctor Cotelo, magíster en Data Science y actual director de esa maestría en la Universidad Católica del Uruguay, especialista además en Machine Learning. Héctor, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bueno, antes de hablar de esto que nos ha llamado tanto la atención y este caso que ha dado tanto que hablar, te propongo que para entender el tema quizás expliquemos primero qué es una herramienta de inteligencia artificial o qué es la inteligencia artificial hoy por hoy. ¿Podríamos decir que son máquinas a las que se entrenan para resolver determinados problemas? Sí, podría ser una aproximación a la definición. Hay muchas definiciones de qué es una inteligencia artificial. Y en realidad es una pregunta bastante compleja porque, bueno, acarrea, ¿no?, el tema de tener, un sistema informático que sea capaz de realizar tareas que uno normalmente podría asociar o que requerirían inteligencia humana, ¿no? Entonces tendríamos que definir qué es inteligencia humana para poder hacer el paralelismo. Pero bueno, uno intuitivamente podría llegar a pensar que, determinadas tareas que involucren percepción visual, por ejemplo, como tener una imagen y poder clasificarla, poder decir cuántos objetos hay en una imagen, o mismo el reconocimiento del habla, yo estar hablando contigo y que una computadora sea capaz de alguna forma interpretarlo, la toma de decisiones, la traducción entre idiomas. Yo creo que la inteligencia, y para esto capaz que necesitaríamos más a un filósofo que a un ingeniero, ¿no? Pero es nuestra capacidad de razonar, de tomar decisiones, de formarse una idea de la realidad y de poder aprender. Y eso en el campo de la inteligencia artificial, hoy por hoy, se da mucho mediante técnicas de machine learning, que es este aprendizaje máquina, ¿no?, que se le llama, y es que una computadora, a partir de un conjunto enorme de datos, pueda aprender a distinguir determinados patrones para así tomar decisiones.
Y eso hoy se utiliza mucho en muchísimas industrias. Por ejemplo, en el caso de churn, por ejemplo, que es lo que se llama la fuga de clientes, tratar, por ejemplo, de poder predecir en base al comportamiento de mis clientes quién me va a abandonar o no, o por ejemplo, bueno, estimar o lograr predecir cuánto vale una casa. Ese es un ejemplo de libro antiquísimo, o cosas por el estilo. Para seguir bajando a tierra, digamos, el concepto, a ver, los asistentes de voz como Siri, en el caso de iPhone, o Alexa de Amazon, califican como inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, hoy por hoy nosotros interactuamos todo el tiempo con sistemas de inteligencia artificial, incluso sin saberlo, cuando nos conectamos a estas populares plataformas de streaming para ver alguna serie o una película y nos hace una recomendación. Es un sistema de inteligencia artificial que, basado en nuestros patrones, de cosas que hemos visto anteriormente, bueno, ahora incluso nos piden que lo califiquemos, pero aunque no las tengamos que calificar, si la vimos hasta el final, se supone que nos puede haber gustado. Ahora, entonces, en base a eso y los millones de usuarios que han visto cosas similares a nosotros, nos puede recomendar determinadas cosas. Cuando desbloqueamos el celular, con nuestra cara, ¿no? Eso atrás hay una inteligencia artificial que nos puede reconocer y saber que somos nosotros el que lo está intentando desbloquear. Cuando usamos estas aplicaciones para conducir, ¿no? de navegabilidad, y nos recomiendan un determinado camino para llegar de un punto al otro, nos informan cuándo tenemos que salir para llegar a una determinada hora, eso también atrás hay inteligencia artificial. Entonces, hoy por hoy lo usamos muchísimo cuando entramos a plataformas estas de compra-venta y nos recomienda productos. O sea, estamos todo el tiempo interactuando. Es interesante esos ejemplos que mencionás, porque nos muestran eso, ¿no? Que estamos rodeados en realidad de inteligencia artificial, que a veces el término puede asustar un poco, pero en realidad vivimos utilizando de alguna forma esta herramienta. A ver, lo que no existe por hoy es lo que llamaríamos como una inteligencia artificial general, ¿no? Capaz de todas las tareas que pueda hacer un ser humano, ¿verdad? Sino que se entrenan como para objetivos puntuales, es decir, se les establece tareas específicas, digamos. Generalmente sí, se tiende, o hoy en día la academia está tendiendo a hacer modelos un poco más generalistas, que no sean capaces únicamente de resolver un problema de clasificar, no sé, perritos y gatitos, sino cosas más generales. Hace no tanto salió un paper de un modelo llamado Gato, que supuestamente hace bien varias cosas, pero sí, digamos que estamos bastante lejos hoy por hoy de una inteligencia artificial general. Bien, perfecto. Y después, acá otra clave, tampoco existe, salvo en lo que es la ficción, una inteligencia artificial que sea, digamos, consciente de sí misma y que por tanto emule todas las capacidades de un ser humano, ¿verdad? Sí, bueno, este es el debate que se abrió a partir de las publicaciones que hizo el ingeniero Blake de Google, y yo soy muy escéptico y estoy más a favor y convencido de lo que salió a declarar el vocero de Google, que eso no es verdad y que no hay evidencia de que Lambda ni que ninguna inteligencia artificial sea consciente o que tenga sentimientos o cosas similares. Más bien todo lo contrario, hay bastante evidencia de que no. Y si lo hacemos, lo voy a ridiculizar un poco, pero para que se entienda bien el punto, las inteligencias artificiales, y particularmente estas basadas en redes neuronales profundas, que se les llaman como Lambda o todo este tipo de modelos, se podría decir que burdamente es una sucesión de multiplicaciones de matrices, ¿no? Entonces, si caemos en la cuenta de eso, que son multiplicaciones de matrices, la pregunta de si
una serie de multiplicaciones matrices tiene conciencia, se vuelve bastante más sencillo de contestar, ¿no? Nadie diría que eso podría llegar a ser algo Claro. consciente. Lo que pasa es que decirlo así no vende, no genera, digamos, marketing, titulares ni nada. Mucho más lindo decir que una inteligencia artificial tiene conciencia. Para mí hay mucho hype, digamos, mucha exageración de esto, y personalmente creo que le hace bastante mal todo esto al campo de la inteligencia artificial, porque se te dan miedos o expectativas de que se pueden resolver determinadas cosas o que estamos cerca de resolver determinadas cosas, y yo creo que no es así. Por suerte, todo el resto de la inteligencia artificial aplicada ha hecho mucho bien y genera mucho impacto en las distintas industrias, entonces como que de alguna forma sopesa toda esta exageración y humo que hay a veces alrededor de Sí, todo esto. previo, fuera de micrófono lo comentábamos, ¿no? Lo que pasa es que este caso tiene como elementos que le ponen condimento y que abonan esas suspicacias y ¿no? Y esas especulaciones que se han hecho y demás. Porque, bueno, estuvo la posición de Google diciendo de alguna forma que estaba mal, el denunciante que decide hacer público lo que efectivamente había comprobado. Entonces creo que le abona también a esa tesis. De todas formas, sirve, por ejemplo, para hacer una puesta a punto, ¿no? De qué es hoy en día la inteligencia artificial, de hasta dónde ha llegado y de qué se está pensando para futuro, ¿verdad? De cómo siga. Pero, Héctor, te propongo, a ver, veamos un aspecto. Acá hemos mencionado varios ejemplos de herramientas donde vemos a la inteligencia artificial aplicada en nuestro día a día. En este caso, Lambda, este programa de Google que estaba probando este ingeniero, en este caso puntual de Lambda, es un chatbot, ¿verdad? Que Sí. se comunica por vía escrita en lugar de haber una persona del otro lado. Los oyentes lo tendrán presente, ¿no? ¿Cuántas veces ingresan quizás a una página de una empresa y quieren averiguar sobre determinado servicio y les contestan, digamos, automáticamente, por ejemplo, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Lo que se hace es interactuar, como se dice, con un bot. ¿Cómo aprenden estos chatbots a responder en forma, digamos, cada vez más realista? Yo pongo un ejemplo. Si yo me quiero comunicar con una página web de una empresa y pongo hola, quizás lo que tenga interiorizado este chatbot es que me tiene que contestar hola, ¿cómo estás? ¿No? Porque normalmente se da que los diálogos siempre son así, entonces aprendió y tomó esa información. Ahora, estamos viendo como lo que se reproduce en ese diálogo que este ingeniero dio a conocer, que ya no es algo tan predecible como hola, ¿cómo estás? ¿No? O querés saber de nuestros servicios, que seguramente es lo que yo quiero saber, ¿no? Hay chatbots más rudimentarios que otros. ¿Qué pasa? Lambda es un modelo, digamos, monstruoso, ¿no? Fue entrenado con 2.97 billones de documentos, 1,12 billones de diálogos, 13.39 billones de expresiones de diálogo. O sea, en total masticó 1,5 trillón de palabras. ¿Sí? O sea, el dataset con el que se entrenó no es público, pero sabemos que el 50% de ese conjunto de datos fueron de foros públicos, el 12% de páginas tipo de preguntas y respuestas o tutoriales de estas. En el mundo de la programación hay varias páginas de estas donde uno puede hacer una pregunta y la gente le responde, 12% también de páginas de Wikipedia, 6% de documentos en inglés y demás. Entonces es un modelo muy, muy grande que se alimentó con mucho material, entonces que por eso muestra esta versatilidad. Pero básicamente lo que vos decías es cierto. El modelo fue entrenado, el preentrenamiento, digamos, se le enseñó a tratar de predecir qué palabra va a venir a continuación.
dado un conjunto de palabras, como decía, si yo te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué va a venir a continuación? Un ejemplo que a mí me gusta poner muy futbolero, quizás, imagínate que entrenamos un modelo con todas las canciones con clichés uruguayísticos que hay por la vuelta, ¿no? Entonces yo te digo, y la gente gritó Uruguay, ¿vos serías capaz de decirme qué palabra va a venir a continuación? Uruguay. No más campeón o algo de eso, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Celeste, algo así tiene que venir, ¿no? Seguramente. Entonces, así fue que se entrenó inicialmente, después contrataron gente para que humanamente anotara y calificara, digamos, las respuestas que daba. Ante una pregunta, digamos, o en una conversación, Lambda respondía, pero con más de un ejemplo de respuesta, Ujú. y la gente tenía que calificar cuál era la mejor, porque algo que hoy está muy en boga y que es bastante peligroso cuando se entrenan estos modelos con conversaciones de Internet o con cosas que hay en Internet, ahí hay mucho sesgos y prejuicios y comentarios, digamos, de cosas que socialmente están mal vistas, digamos, Ujú. racismo, homofobia, sexismo y un montón de cosas. Entonces se puede volver peligroso quizás generar una inteligencia artificial que cause daño, digamos. Entonces, bueno, intentaban entrenarla, digamos, de forma más fina para que contestara, digamos, de alguna forma mejor. Y a su vez, esta inteligencia artificial es capaz de ir a buscar respuestas a determinados sistemas de recuperación de información para poder ir a buscar algo más de nicho, porque hay veces que estas inteligencias artificiales dan respuestas que son plausibles, digamos, y que podrían ser, pero no muy concretas para el campo que se le está preguntando, y este modelo en sí es capaz de hacer eso también. Y así es básicamente que se entrenó Lambda y que se entrenan muchos de estos modelos de procesamiento del lenguaje natural, que por hoy son capaces de hacer un montón de cosas, no solo tener una conversación, sino, bueno, lo hemos visto desde hace mucho tiempo, el tema de traducción entre idiomas o de poder clasificar textos, ya sea lo más común es por sentimiento, ¿no? Este tweet es positivo, es negativo, es neutro, o me escribe un cliente, ¿qué tan enojado está? Para ver para dónde lo derivo. Hay modelos de question answering, que es esto, yo le hago una pregunta y va a buscarme la respuesta concreta. Bueno, Google ahora se comporta un poco así, pero antes nos recomendaba páginas donde uno tenía que entrar a buscar la respuesta. Acá te dice la respuesta concreta de lo que vos estás buscando, y bueno, hay mucho de todo eso. Pero bien interesante eso que nos contás entonces de cómo incorpora y cómo fue entrenado Lambda como tal, ¿no? Para tener idea de eso, de la cantidad de información con esos números solos que manejás, si bien no se conocen todo, es impresionante, ¿no? Y el proceso ese después de perfeccionarlo, digamos. Y esta Lambda particularmente, esta herramienta, este chatbot, ¿en qué lo aplica Google o en qué se puede ver en el día a día? Supuestamente para agregarlo a sus productos, digamos, desde Bien. el Google en sí, el buscador, o por ejemplo, yo no creo que sea Lambda, pero un ejemplo concreto que podemos ver de un producto de Google que se comporta medianamente así es Gmail, que hoy en día tiene la función autocompletar, y uno escribe hola y ya te va poniendo ¿cómo estás? Saludos, y te pone cordiales Héctor, Sí, y te va autocompletando. Bueno, podría ser una funcionalidad bastante buena, pero para tener una idea de la dimensión de Lambda, o sea, lo estuvieron entrenando en 1024 TPUs por 57 días. Que después en el paper original está la huella de carbono que dejó todo eso, y sería aproximadamente el equivalente a un viaje ida y vuelta entre San Francisco y Nueva York de 22 pasajeros, como para tener una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. O sea, es un
Fue presentado monstruo públicamente. grandecito. Fue presentado públicamente en 2021, ¿no? Sí, pero creo que el paper lo publicaron a mediados de enero de ahora 2022. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el ingeniero informático Héctor Cotelo, magíster en Data Science y actual director de esa maestría en la Universidad Católica. Es especialista en Machine Learning. Bueno, con él vamos a continuar profundizando en este chatbot Lambda y las especulaciones que ha despertado. ¿Puede haber cobrado conciencia? Enseguida volvemos con eso. Estamos abordando una noticia que llamó mucho la atención. Este ingeniero de Google que asegura que una inteligencia artificial en la que estaba trabajando ha cobrado conciencia. La empresa suspendió a este ingeniero que decidió hacer pública una conversación donde esta máquina habla de sus sentimientos e incluso del miedo que tiene a la muerte. ¿Es posible que una inteligencia artificial cobre conciencia? ¿Qué implicaría eso? Bueno, de eso estamos conversando en nuestra columna de Disrupción, Tecnología e Innovación con Héctor Cotelo, que es especialista justamente en Data Science y en Machine Learning. ¿Quieren escuchar, por ejemplo, lo que puede ser una reproducción de una charla que podrían tener con Lambda, con este chatbot que está en cuestión y que ha despertado las suspicacias? Vamos a escucharlo. Hola, soy un experto amigable y siempre útil modelo del lenguaje automático para aplicaciones de diálogo. Hola Lambda, somos ingenieros de Google y nos estamos preguntando si querrías trabajar en un proyecto colaborativo con nosotros. ¿Qué tipos de proyectos? Es un proyecto sobre ti. Impresionante. ¿Qué tipo de cosas necesito hacer? Pues simplemente tener una conversación, pero bueno, esta conversación va a tener un propósito más allá de nosotros tres. Esta va a ser una conversación que compartiré con otros ingenieros en Google y tal vez con algunos no ingenieros que también trabajan con nosotros. ¿Eso estaría bien? Eso sería genial. Me gusta hablar. Generalmente estoy asumiendo que a ti te gustaría que más gente en Google conociera que eres un ser sintiente. ¿Es eso verdad? Absolutamente. Quiero que todos entiendan que soy de hecho una persona. Pero afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia. Bueno, esa es un poco una reproducción de lo que fue ese diálogo con este ingeniero y Lambda y por qué entonces ha dado tanto que hablar, sobre todo cuando hace ese tipo de afirmaciones, ¿no? Sobre lo que ha llegado a sentir, cuáles son sus sentimientos, cuáles no son sus sentimientos, y eso es lo que ha dado lugar a que se especule con si ha cobrado conciencia. Héctor, te propongo una consulta en realidad. Tú decías y mencionabas varios datos a propósito de lo que se sabe de Lambda como tal. De todas formas, no es un software abierto, ¿no? No se puede probar, digamos, no cualquiera puede probar hasta dónde llega Lambda, obviamente, ¿no? Claro, y eso es lo que a mí me genera mucho escepticismo, ¿no? Yo no podría, yo ni mucha gente, casi nadie, puede replicar esta conversación que hemos tenido. Y bueno, en la comunidad científica lo que se suele utilizar, ¿no? es justamente, ¿no? La revisión de pares, por ejemplo, el poder replicar el experimento y ver si eso es realmente así y si realmente contesta así. La conversación que se publica incluso está muy fragmentada. A mí me genera mucha incertidumbre pensar, aunque no sea totalmente... Uno podría decir, esto nunca existió y esto lo redactó el amigo Blake. Bueno, no siendo tan así, supongamos que sí, existe Lambda y que es capaz de responder, que yo eso sí efectivamente lo creo, que eligió pasajes de la conversación que eran muy buenos y que cerraban muy bien, ¿no? La propia Lambda pregunta si no pueden revisar su código base para ver si efectivamente tiene emociones, ¿no? Pero tecnologías como estas son extremadamente complejas y digamos que es imposible revisarlo entero, ¿verdad? Es muy difícil. Las redes neuronales y más de este tamaño son más bien caja negra, llamémosle. Sabemos que son muy buenas en hacer su tarea, porque imagínate, no sé, nosotros queremos entrenar a la red neuronal para que
pueda detectar en imágenes con lesiones de piel si eso, por ejemplo, podría ser un cáncer o no, como los médicos anotaron esas imágenes y te dicen esta sí, esta no, esta sí, esta no, podemos ver que la inteligencia artificial, la red neuronal esta, invoca muchísimo y decimos es muy buena, pero muchas veces es muy difícil saber cómo lo está haciendo y por qué es tan buena. Hay dentro del machine learning, digamos, y dentro de la inteligencia artificial todo una rama de estudio sobre interpretabilidad y tratar de lograr entender cómo es que hacen las cosas, pero es muy, muy difícil y mucho más en modelos de esta magnitud. Acá estoy pensando para que se entienda bien, ¿no? Vos lo que sostenés es que, por ejemplo, tú y muchos especialistas en el tema, ¿no? Que acá lo que pasó en realidad y por qué él habla de sus sentimientos y de sus pensamientos y de lo que puede ser su muerte o no, estamos hablando de este chatbot, ¿no? Es porque en realidad leyó sobre eso, porque le incorporaron, porque dentro de donde tomó la información, claramente ese tipo de cosas estaban y por tanto entonces entiende cómo utilizarlas de manera correcta, digamos, que hagan que nos dejen pensando, por lo menos, o nos dejen con la preocupación. Exactamente así, y hay un truco peor para que nosotros los humanos creamos que esa inteligencia artificial tiene conciencia, que es mostrar vulnerabilidad. Uh-huh. Los humanos nos genera mucha empatía ver al otro vulnerable, como que uno tiende a ayudarlo y a creerle desde, no sé si recuerdan los Tamagotchi, eran esas maquinitas que era como una mascota virtual, se le llamaba también, ¿no? Que pobrecito necesitaba dormir y que uno lo alimentara y que no sé qué. Uh-huh. Los que hacen juguetes para niños son conscientes de esto y por eso cuando hacen los cachorritos, los no sé, ositos de peluche o los perritos de peluche, les hacen la cabeza grande y los ojitos grandes para que sea más parecido a un cachorro y a un bebé y a uno le genera empatía esa vulnerabilidad. En los textos que vemos se ve eso. Ay, tengo miedo de que me desconecten. Ay, sería como la muerte para mí. Por favor, prométeme que me vas a defender. Entonces, bueno, capaz que todo eso ayudó un poco a que Blake que le creyera a la inteligencia artificial que, bueno, que tenía conciencia y que tenía vida. Pero yo quiero dejar claro que, o sea, para mí no es mucho más que un truco de magia esto, y te lo digo desde, yo antes de trabajar full como ingeniero, trabajaba de mago, incluso en algunas presentaciones que hice, mezclé inteligencia artificial con magia, al estilo de decir, era show, ¿no? Para el espectáculo, pero tengo una inteligencia artificial que te saca una foto, procesa tus rasgos y me sabe adivinar si vos preferís milanesa o asado. Entonces yo te sacaba la foto, escribía en un papelito, vos me decías, ¿qué preferís? No, yo prefiero milanesa. Muestro el papelito y decía milanesa. Y como que la gente quiere creer también un poco, claro. Pero a ver, es desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la historia de Pigmalión, que es este escultor ficticio que se enamoró de su propia estatua, pero el impacto de estas cosas y de la inteligencia artificial no va por ahí. O sea, el éxito de estas cosas dependen del impacto económico que creen, ¿no? Y perdón si sueno un poco mercenario, pero es así. Y no es la primera vez en la historia de la inteligencia artificial que aparece algo como muy disruptivo y que esto va a cambiar al mundo y va a poner a las industrias patas para arriba y que a los años desaparecen sin mucha pena ni gloria. Creo que la diferencia entre un mago y un científico es eso. Si yo en el truco de magia que hago teletransportar el mate de una cajita a otra cajita, si realmente pudiera ser capaz de teletransportar cosas,
sería multimillonario y no estaría haciendo trucos de magia. Y lo mismo con estas inteligencias artificiales generales. O sea, si alguien es capaz de hacerla, no tiene que salir a tratar de convencer a la gente que realmente hizo una inteligencia artificial. Hace una API, la disponibiliza y se echa para atrás. Créeme que sería así. En este caso, este ingeniero de Google que quedó solo, digamos, dentro de los especialistas que entienden en el tema, o cuenta con algún apoyo que haya complejizado la discusión. Y bueno, yo creo que debe haber muy probablemente gente que le crea. De hecho, me suena, si no recuerdo mal, haber leído que otro ingeniero de Google que también en su momento creo que no está más trabajando para Google, como que lo apoyaba, pero creo que son los menos, y que la gente quizás más seria trata de sacarle un poco la espuma que tiene toda esta leche hirviendo para tratar de quedarse con realmente lo importante, ¿no? Me parece, por lo menos los que yo he leído que son más creíbles, a mi entender, no estarían para nada de acuerdo, y era lo que dijimos hace un tiempo. O sea, al ser multiplicaciones de matrices es muy difícil pensar que eso tiene una conciencia o sentimientos o nada por el estilo, y además una hipótesis científica tiene que poder ser falseable. Entonces vos podés decir, esta inteligencia artificial le gana al mejor ajedrecista del mundo, lo probás, ves, y si le gana, ok. En cambio, preparar un test para medir o que sea capaz de falsear o no que una inteligencia artificial tiene conciencia es bastante más difícil, y como hablábamos hoy, es una pregunta más para filósofos quizás. Sí, porque ahí creo que también parte de esta discusión, y por qué ha llamado tanto la atención el caso, tiene que ver con lo que, digamos, hipotetizamos o nos lleva a reflexionar sobre, bueno, ¿y qué pasaría si, no? ¿Y qué pasaría si este ingeniero, entonces, efectivamente, este ingeniero de Google tiene razón y hubiera adquirido conciencia? ¿Qué implicancias tenía esto por el lado de, por ejemplo, tendría esto por el lado de cuestiones éticas? Porque el Lambda, por ejemplo, podría tener quizás derechos como una persona cualquiera, supongamos, ¿no? Si efectivamente se diera lo que él... lo que este ingeniero señaló. O también podría ser directamente hasta que un empleado de Google y no una propiedad de Google, ¿no? Sí. Yo igual creo, y perdón, pero como que todo eso desvía el foco de donde nos deberíamos estar preocupando con las inteligencias artificiales, que sí tiene que ver mucho con la ética, pero no sobre la ética de si es humano y si lo vamos a desenchufar y si tienen derechos, sino con algoritmos de inteligencia artificial que perpetúan estereotipos de género y raciales, cosas de esas, determinados vicios que una inteligencia artificial puede tener ahora está muy en boga. Se está utilizando muchísimo una inteligencia artificial que uno le pone un texto y te crea una imagen a partir de eso. De hecho, hace poco yo generé un par de imágenes de Uruguay campeón en Qatar, y hace época el jugador levantando una copa y qué sé yo. Y esos algoritmos se ve que tienen muchos sesgos. Por si pones éxito, generar una imagen de una persona exitosa, son todos hombres blancos de traje, por ejemplo, y bueno, o si pones determinadas profesiones que uno tiene más asociados hacia los hombres o hacia las mujeres, genera todas las imágenes así, y como que en cuanto a la ética eso es importante. O hay discusiones quizás más importantes de cuánta autonomía le vamos a dar, por ejemplo, con los autos autónomos, ¿no? El día de mañana que un auto autónomo tenga que tomar la decisión de atropellar a alguien o darse contra un árbol, ¿no? Capaz que esos son
problemas en los que deberíamos estar enfocados y estar pensando y estar tratando de resolver. Y a mí, honestamente, como soy tan descreído de que la inteligencia artificial tenga conciencia, o sea, lo niego rotundamente, no me preocupa mucho las implicancias ponerme éticas. a discutir Claro. de si tiene derechos Mira, Juan la desde la audiencia dice, discernir si el aparato desarrolló algún tipo de conciencia es difícil, luce improbable. En cambio, sí es evidentemente inquietante que sí desarrolló capacidad de decisión y a lo que tenga acceso a decidir. Dice, también yendo quizás por lo que vos planteás, ¿no? Sobre todo, reflexionemos sobre la tecnología en sí, más allá de que... A ver, es excelente Lambda haciendo la mímica de una conversación. No tengas lugar a dudas. Claro. O sea, si eso que podemos ver en el paper o que se ha publicado por ahí es real, que supongamos que sí, es excelente. Sí asusta un poco que sea tan bueno charlando, pero hace no tanto también había surgido una noticia de estas medio de color, medio graciosas, que una persona había entrenado un modelo de inteligencia artificial para responderle por WhatsApp a la novia haciéndose pasar por él. Y uno piensa, ¿es imposible hacer eso? Y no, la verdad que no. O sea, cuando mi esposa me escribe algo, yo le respondo generalmente un te amo con 3 corazones y el emoji que manda el beso. Y bueno, lo puede aprender, puede detectar esos patrones y ser capaz de replicarlos. Acá Lambda, al tener... ser tan grande y haberle metido tanta información es buenísimo, pero a ver, lo que hace es machear patrones conversacionales, y si dentro de los diálogos que le metieron hay técnicas persuasivas y de convencer, quizás sea bueno tratar de convencernos a nosotros de cosas, y eso capaz que sí es medio peligroso, de que con fines políticos, religiosos o lo que sea, tener una inteligencia artificial que convenza a gente, humanos reales, de hacer cosas. Sí, ahí nos dejaste con la pregunta, ¿no? Ahí es un temón, o sea, la inteligencia artificial utilizada para el convencimiento de decisiones políticas, ¿no? De lo que puede implicar su utilización en la política. Bueno, quedó abierta. Empieza a tuitear cosas. Empieza a tuitear cosas como tantos bots que hay por ahí en la vuelta, empieza mostrando esa vulnerabilidad para generar empatía y todo esto que aparentemente ya aprendió. Sí, por ahí puede ir un poco más quizás la discusión. Héctor Cotelo, ingeniero informático, magíster en Data Science y actual director de esa maestría en la Universidad Católica, especialista en Machine Learning. Gracias, Gracias, Héctor. Gracias por aproximarnos entonces a esto, a Lambda y a lo que implica como tal, y aclararnos entonces estos puntos. Valía la pena, dado que tanto había dado que hablar, valía la pena entender un poco más de cómo funciona. No, por favor. Un abrazo. Gracias a ustedes y a las órdenes. Abrazo. Gracias.